Vamos a darle una vuelta de tuerca más. Estuvimos viendo, ¿no?, lo que estamos planteando, que era un momento angular, un momento lineal para un sistema con cuerpo puntual no tiene mayor, digamos, intríngulis. El momento angular y la conservación de la energía mecánica fue lo que... Vamos a recordar, perdonadme, vamos a recordar un problema que ya hemos hecho, pero lo vamos a atacar de otra manera. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues el problema S7 que plantea el 737 del Taylor. Tenemos dos cuerpos puntuales, dos bolitas unidas por una cuerda inextensible de masa despreciable. Bueno, ya estoy pensando, digo, qué bonito, si le dies, con lo que hice con lo del muelle, uno diría, bueno, si le das masa también sabría hacerlo. Efectivamente. Complicas, le vas añadiendo cosas reales al problema. Bueno, pero no os preocupéis que no le voy a añadir más a la cuerda. Únicamente en el examen, no en este. No, es una broma. ¿Y qué es lo que teníamos? Bueno, en 3 dimensiones, como comentaba con vuestro compañero, ahí es un sistema con 2 grados de libertad. En 3 dimensiones, si tengo dos cuerpos puntuales, cada uno parte de 3 y 3, partiríamos de 6 grados de libertad. Aquí tenemos ligaduras, la ligadura de la mesa, es decir, que si yo pienso en cartesianas, X y Z para la bolita que está sobre la mesa, la ligadura matemáticamente, pensad que Z es el eje vertical, la ligadura se expresa matemáticamente como que Z es igual a 0. Una ecuación, una ligadura, que la cuerda es inextensible, esa es otra ligadura, una ecuación escalar. 2. Para la bolita, se ha parado. Ah, bueno, sí, porque llegó al final de la integración. La bolita que está colgando verticalmente, en las condiciones del problema, ¿cuántas ligaduras representan? 2 ligaduras. Porque desde el punto de vista de las cartesianas, eso implica que si fuese X y Z, Z el eje vertical, y el origen en el agujero, por ejemplo, implicaría que para la bolita que está colgando las ligaduras serían X igual a 0 y igual a 0. 2 ecuaciones más otras 2 ecuaciones, 4 ecuaciones, 4 ligaduras escalares, significaría que 6 grados de libertad menos 4 son 2 grados de libertad. Eso gracias por tu pregunta, para una explicación, repitiendo un poco lo que dijimos en ese momento, pero no es lo que yo quiero ahora. Si tiene 2 grados de libertad, hay dos ecuaciones del movimiento. ¿Cómo llegábamos a esas 2 ecuaciones del movimiento? Aplicando las leyes de Newton, coordenadas polares. Muy bien, pero uno podría llegar a esas 2 ecuaciones del movimiento aplicando principios de conservación, si es que existen, claro. Uno no es obvio. Si uno se fija en las fuerzas de ligadura, el trabajo neto que está haciendo, claro, porque la cuerda realiza un trabajo sobre una de las masas, pero eso es equivalente al trabajo que está haciendo sobre la otra con signo contrario, por lo tanto, la cuerda neto no realiza trabajo. La normal sobre la mesa no realiza trabajo. Lo único que tenemos aparte de eso es la gravedad, que es una fuerza conservativa, es decir, que en este problema se conserva la energía mecánica del sistema, de las 2 bolitas. Pero claro, eso solo es una ecuación escalar.
si uno quiere llegar a las dos ecuaciones del movimiento, necesitaría otra ecuación, sacarla. ¿Hay algún otro principio de conservación? Es decir, alguna magnitud física que permanezca constante en el movimiento. Pues, ¿cómo son las fuerzas que están actuando sobre cada una de las bolitas? Son fuerzas que es central. Fijaos que la normal y el peso se anulan, es decir, que la tensión en la cuerda, la fuerza que se está ejerciendo sobre la bolita, sobre la mesa, está apuntando hacia el agujero. Si yo tomo el origen de coordenadas ahí, eso indica que la fuerza es central, apuntando siempre la cuerda hacia el agujero, por lo tanto no puede cambiar el momento angular de la bolita sobre la mesa. Efectivamente. Si uno piensa en la que está colgando, lo mismo. Es decir, que teníamos, ¿no?, lo que acabo yo de decir, principios de conservación en ese archivo, por si no lo habéis abierto. Una primera parte con las leyes de Newton y una segunda parte, pues precisamente, no hay rozamientos, conservación de la energía mecánica y conservación del momento angular. Bueno, vamos a plantearlo, esto lo he sacado simplemente para tener una idea de cómo recordar el problema al que nos enfrentábamos. Vamos a intentar llegar a plantear esos dos principios de conservación. Vamos a hacerlo. O sea que teníamos con las masas iguales era lo que planteábamos en ese mismo problema. Cambiamos las masas y lo único que hace, pues, que tendríamos un M1 y M1 y M2, pero, ¿no?, para no cambiar las condiciones del problema. Masas iguales, gravedad, y teníamos por aquí, ¿no?, una distancia R, un ángulo, lo llamaba phi, ¿no?, phi, con respecto a una orientación en la mesa. Entonces, muy bien, conservación de la energía. De la energía mecánica, perdón, de la energía siempre vamos a tener. A ver, la de uno y la del otro. Dios mío. Para la bolita sobre la mesa, un medio de la masa, ¿cuál sería la velocidad en polares? Pues, cuidado, que utilice la conservación de la energía mecánica no significa que abandone las polares, ni mucho menos, ¿no? Tendríamos la velocidad al cuadrado, mesa, ¿no?, sobre la mesa. Vamos a ver. Esto sería un medio de m. A ver, ya lo hice en su momento. Componente radial al cuadrado, componente transversal al cuadrado. Y phi iba a poner tita. La que está colgando jopelines. ¿Y qué es lo que tendríamos? Un medio de la masa. ¿Y qué es lo que teníamos? Teníamos que la longitud total de la cuerda tenía que ser esta R más esta distancia. La velocidad va a ser la derivada de esta coordenada. Claro, pero entonces eso va a corresponder a la componente radial de la otra, es decir, un medio de R punto al cuadrado. Aquí ya he ido más rápido. ¿Por qué? Porque ya expresamos en su momento la ligadura. Por favor, ¿veis la importancia de estudiar, llevarlo al día? Claro, ahora la duda es, ¿y eso de dónde sale?
sale de donde os estoy diciendo de la explicación correspondiente. Muy bien, eso quiere decir que T tendríamos 2 veces esto. Un medio es un medio 1, ¿no? La suma de estos dos. La energía potencial gravitatoria. Uno diría, pues, si quieres, lo puedes poner la altura de referencia donde la mesa, ¿no? Eso quiere decir que no hay cambios, o sea, la energía potencial gravitatoria de la bolita sobre la mesa es 0, la otra será por debajo siempre negativa, es decir, que tendríamos menos mg, y la altura sería la longitud de la cuerda, L menos R. ¿Estáis de acuerdo? Bueno, ya tendríamos aquí, porque para la mesa, esa siempre, la bolita tiene energía potencial gravitatoria 0 si tomamos como referencia esa altura. O sea que tendríamos T más 1. Aquí nos saldría una ecuación constante, ¿no? Nos saldría una ecuación, la obtendríamos de tened en cuenta que a la hora de derivar tenemos R que depende del tiempo y Phi que depende del tiempo. Hay que andarse con un pelín de cuidado. ¿De acuerdo? No lo voy a hacer la derivada, es simplemente dejaros indicado de por dónde van los tiros. Y tenéis el archivo. Otra ecuación, ¿de dónde sacamos? Conservación. Sabemos que las fuerzas cuidado, si la mesa tuviese una inclinación, entonces ya no podría decir esto. La normal, estoy pensando en la bolita sobre la mesa, tenemos la normal, tenemos el peso, esas dos se anulan. Es decir, que lo único que nos queda es la fuerza de la tensión de la cuerda. Entonces, si yo me fijo en eso significaría que L es constante, ¿no?, de la segunda ley de Newton. Lo que vimos en su momento. Cual quiere decir que si esto es 0, porque la fuerza es central, tomamos momentos con respecto al, efectivamente, lo que estaba comentando, con respecto al agujero por donde está pasando la cuerda. Pues entonces podemos expresar eso, por ejemplo, para la bolita sobre la mesa. ¿Cómo sería L? Se va, bueno, L, el momento angular, va a ser un vector cuya dirección es, ¿qué dirección? Fijaos que la velocidad, ¿lo veis? Ahora L, ¿qué era L? Y P es un vector que es el momento lineal que está contenido en el plano de la mesa. R está contenido en el plano de la mesa, por lo tanto, es decir, vertical. Su dirección no cambia. Pero claro, su módulo, que es lo que me
interesa a mí, ¿no? Es constante también, no solo la dirección y el sentido no cambia, sino su magnitud no cambia. Claro, uno diría, ¿y por qué no coges la bolita que está colgando? Porque ahí el momento angular efectivamente permanece constante y es siempre cero. ¿Por qué? Porque la velocidad es vertical, el momento lineal tiene esa dirección, al tomar momentos r por p, son dos vectores que tienen la misma dirección, eso es cero, vaya, eso no me da ninguna información especial, ¿no? Por lo tanto, por eso estoy utilizando la bolita sobre la mesa. L es constante. ¿Y cuánto vale L? Esto también lo hice. La única componente va a ser la componente transversal, la que contribuye al momento angular, ¿no? ¿Lo recordáis? Esto que estoy repitiendo. Pero claro, este por este, eso es cero, es decir, que lo único que me queda. Pero estos dos son perpendiculares. Es decir, que entonces me quedaría m r por r phi punto. Es decir, mr cuadrado phi punto. Es constante. Claro, eso significa, veis que no pongo el signo de vector, sino la magnitud, pues para que permanezca constante, lo mismo que en la energía, otra ecuación del movimiento. Eso significaría que la derivada con respecto a t, en este caso sí lo voy a hacer, con la energía mecánica lo he hecho ya en otros problemas, ¿no? Este pues, ¿qué es lo que tendríamos? ¡Ay, Dios! Dios mío. Tengo aquí R, el tiempo lo tengo en dos sitios. La derivada del primero por el segundo sin derivar, si queréis, voy a poner, ya veréis por qué pongo derivo primero con respecto a phi, no por ninguna razón, más m, y tendría 2r punto phi punto. Es decir, que la derivada con respecto a t de L sería, voy a sacar factor común un R, MR, por R phi punto punto más 2 R punto por phi punto. Esto es igual a 0. Esto tiene que cumplirse para cualquier R. Por lo tanto, esta es la componente. ¿Qué componente era esta? Lo que estáis viendo ahí era la aceleración phi. ¿Habéis visto cómo llego de la conservación del momento angular? Son las leyes de Newton lo que tengo dentro. Las ecuaciones del movimiento tienen que ser las mismas. Si no, si no, sí que sería una sorpresa enorme. Bien. Así como luego, cuando lo tenemos ahí encima, lo de las oscilaciones, volveré a cogerme este problema. Veis como pico sobre él en diferentes, pero no quiero en este momento hablar de las oscilaciones, porque quizá no sea,
el momento adecuado. Ya iba a decir algo, digo, corta. Pero podemos pensar en otro problema que en principio uno diría, ya lo he citado, ya lo he enseñado, vamos a volverlo a enseñar. Estaba dudando si cortar ahí o no. Vamos a ver. Otro problema que no es nuevo en la asignatura. Vimos leyes de Newton en el plano, coordenadas polares, en 3 dimensiones, coordenadas polares y cilíndricas, pero claro, dependiendo de la simetría del problema, comenté que a lo mejor lo conveniente sería la aceleración en coordenadas polares esféricas. Ese fue el momento en el cual enseñé este archivo. Si recordáis, porque si no me equivoco, en algún sitio tengo la maza. ¡Ay, madre! Vamos a darle un poco de vida. Un poco más rápido. La cesta que os comenté, ¿no? Ahora va un poco demasiado rápido. El tiempo, vamos, quiero decir, la película. Bueno, esa es la trayectoria de la maza, puente de la maza. Bien, y la cosa es, llegue usted a las ecuaciones del movimiento. Efectivamente, el primer camino, el camino que mostré en su momento, fue decir, pues vamos a seguir el mismo proceso para llegar a la aceleración en ese tipo de coordenadas. Un poco conceptualmente es claro, pero es trabajoso. ¿Recordáis? Incluso os amenacé diciendo, mirad a ver, no vaya a ser que se me caliente y os lo pregunte pero es trabajoso, realmente no tiene. Sí, cómo se llega a eso, evidentemente eso sí es importante tenerlo en la cabeza. Entonces ahora yo tengo este problema en la cabeza y digo, quiero que con los alumnos llegar a las ecuaciones del movimiento, pero sin cogerme, sin llegar, sin tener que deducir cómo es la aceleración en coordenadas polares esféricas. Bueno, primero, ¿cuánto es el número de grados de libertad que tengo en este problema? Aquí era sin el chisme, ¿eh? Recordad, aquí ya. La diferencia entre uno y otro era que en uno va dejando marca de la trayectoria y en este no. Girarlo cuando está en movimiento no es muy bueno. Estas son las condiciones iniciales. Bueno, vamos a ver. Ya teniendo en la cabeza, a la vista, qué problema queremos analizar. Vamos a ver. En 3D, lo que yo ahí le pongo un nombre para, no es cónico, porque es un caso particular en el cual la cuerda, la barra esa de masa despreciable, traza una superficie, la superficie lateral de un cono, eso es un caso particular. En
general es un péndulo, no en 2 dimensiones, sino en 3, que es precioso. ¿Cuánto número de grados de libertad? Antes me pareció oír 3. No, 2 grados de libertad. Dos ecuaciones del movimiento. Fijaos que lo que tenemos es una distancia, si queréis, en cartesianas. ¿Qué ecuación sería? Pues que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado sea igual a r al cuadrado, siendo r la longitud de... Es decir, que se encuentre sobre una superficie esférica. 2 ecuaciones. Ahora la cuestión es cómo llega uno a eso. No hay rozamientos. La cuerda o la barra, su trabajo es siempre 0. Fuerza por velocidad forman 90 grados, por lo tanto no realiza trabajo. Tenemos la gravedad sí realiza trabajo, pero la gravedad es conservativa, por lo tanto por un lado tendríamos la conservación de la energía mecánica. ¿Vale? Muy bien. En ese archivo también, o en uno similar, no estoy seguro si lo tenéis a la vista en Moodle, tengo que comprobarlo, tenéis la misma explicación acerca de la conservación de la energía mecánica y qué es lo que... Necesito otra ecuación escalar. ¿Qué se conserva en este problema? De la bolita, ¿estáis todos de acuerdo? El momento angular de la bolita se conserva. Y está mal. Bien fácil. Tomamos con respecto al origen, el origen lo ponemos en el extremo. Tenemos que 2 fuerzas actuando sobre la bolita, una la tensión en la cuerda, ¿no? Efectivamente, la tensión es una fuerza central, pero el peso no es central. Si uno me dirá, en una posición particular, sí, pero tiene que ser para cualquier posición. Por lo tanto, no se conserva el momento angular de la bolita. Al origen, porque mg no es central. Eso implica que si este es el vector r, por mg, esto es distinto de 0. Por lo tanto, en la segunda ley de Newton, para la rotación, tendríamos el momento de la tensión, 0, pero ahí tendríamos el momento del peso. Eso es lo que significa. Pues la hemos diñado, ¿no? Es decir, el momento lineal no se conserva, desde luego. Fuerza neta igual al cambio en el momento lineal con el tiempo. Efectivamente, tampoco, ¿no? ¿Qué hacemos? Hay poco, ya os digo, hay poco donde escoger en la no solo en la asignatura. Lo curioso es, hay poco donde escoger, pero Murphy es muy puñetero. A la hora de escoger, uno escoge mal. Energía mecánica, momento lineal, momento angular. Pero se nos está escapando, por eso estamos aprendiendo, ¿no? Que esto es un poco más... Vale, el momento angular como vector no se conserva, lo estamos viendo. Pero a lo mejor alguna de las componentes de ese vector sí se conserva. Porque claro, esta ecuación es una ecuación vectorial. Tenemos 3 ecuaciones, si queréis,
escalares. Si queréis en componentes cartesianas, pues tendríamos tau neto x, perdonad, voy a ponerlo un poco más cartesianas, tendríamos para x, por ahí, para z, ¿no? Es decir, que cogería pues, z, x ahí, ¿no? Y entonces tendría, pues, para x, tendría la componente x del momento neto, ¿estáis de acuerdo? ¿Y cómo es el momento? Neto, el de la gravedad. Es un vector que es siempre horizontal, perpendicular R por mg. Ahí estoy dibujándolo como si estuviese en la pantalla, ¿no? Justo la bolita en ese momento. Yo diría es un vector cuya dirección es perpendicular al plano formado por esos dos horizontal. Ese es un plano vertical. Por lo tanto, tau tiene únicamente. Eso quiere decir que esto será distinto de cero en cartesianas en general, este será distinto de cero, pero si la componente horizontal es la única que es distinta de cero, eso implica que la componente vertical del momento angular se conserva. Y eso es una ecuación escalar. Efectivo. Mira el diagrama. Tengo que hacer el producto vectorial de R por mg. El producto vectorial es un vector cuya dirección es perpendicular al plano formado por esos dos vectores. Yo diría que el plano que forman esos dos vectores es un plano siempre vertical, ¿no? Estará girando, pero siempre es un plano vertical. Por lo tanto, la dirección de ese vector es siempre horizontal. Eso implica que entonces la componente z es cero, lo cual quiere decir que la componente z del momento angular permanece constante. Pero cogiendo el caso de que has puesto ahí, ¿no sería la componente x? ¿Vale? Yo estoy a lo largo del eje z. Entonces, la única componente va a ser a lo largo del eje del plano vertical. No tiene por qué ser el plano xz o yz, puede ser cualquier giro de ese plano. ¿Tenéis menos imaginación? Ayer estuve jugando para otro problema que tengo, haciéndoos un dibujo, porque digo, les falta imaginación. Por eso he mostrado el otro. Yo diría que R, el vector de posición, y el peso conforman un plano vertical. Menos mal. Muy bien. Lo cual quiere decir que la componente del momento solamente tendrá componente perpendicular a ese plano. Si es vertical, la dirección perpendicular es horizontal, por lo tanto la componente z es cero. Por lo tanto, en la segunda ley de Newton vectorial, dos de las componentes en general serán distintas de cero, y no puedo decir ni pío porque no se conservan.
es constante. Y eso yo diría que es una ecuación del movimiento, es una ecuación escalar. Anda, necesitaba dos, pues vamos a por ella. Bueno, vamos a por las dos cosas. La energía mecánica. Vamos a por, bueno, voy a escoger coordenadas polares esféricas. Midiendo las coordenadas polares esféricas, normalmente uno podría escoger respecto a la dirección vertical, positivo hacia arriba, en el sentido contrario a la gravedad, pero bueno, voy a escoger justo midiendo los ángulos con respecto al eje Z, pero midiendo por abajo. Es decir, que tendríamos un ángulo θ por aquí. Pero claro, tenemos también un ángulo φ, que sería el ángulo que forma la proyección del vector de posición en el plano X y Z. Tendríamos una proyección y ese ángulo es φ. Ya lo discutimos, ninguna pregunta, todo el mundo lo tiene claro y encima en matemáticas también lo usan. Pues estupendo, genial. Oye, la vida es bella. Bien, muy bien. Teniendo eso en cuenta, el movimiento es sobre una superficie esférica. Yo necesito dije que es el que está más chupado. Tomo como nivel de referencia z igual a 0. Por lo tanto, tendríamos, si nos encontramos por debajo, mg, r, esto es r, coseno de θ. Si θ es entre 0 y pi medios, eso es negativo, me encuentro por debajo de ese nivel de referencia, entre pi medios y pi es positivo, genial, la barra se encuentra por arriba. Cuidado con eso, con lo del MGH, o sea, estáis midiendo respecto a una altura de referencia que estoy tomando z igual a 0. No os lo aprendáis de memoria, no lo hagáis. La probabilidad de meter la pata en el momento en el que no puedo ayudaros es muy grande. Yo lo digo así seco para que yo lo que quiero es que, creo que es, pero bueno, yo puedo entender que vosotros no lo tenéis que hacer el esfuerzo de comprenderlo, no de aprenderlo de memoria, claro. Pero si no, vais a llegar el día de estudiar y decir, anda, ¿y ese menos? ¿No se habrá equivocado? Eso es lo que quiero decir. No, por supuesto que no. Teniendo en cuenta, claro, que estoy tomando este ángulo θ, no el de arriba. Pues si hubiese sido respecto a arriba, pues entonces sería mgr coseno de θ, si hubiese sido el de arriba, el que utilicé en un gráfico otras veces, con respecto al eje Z positivo. Bueno, muy bien. O sea, que esté chupado, no tiene nada de nada. ¿Qué es más interesante? La imaginación al poder. Necesito la velocidad al cuadrado. Pero ¿qué es lo que está haciendo la bolita? La bolita lo que está haciendo es una combinación de dos rotaciones, de dos movimientos circulares. Uno, como si fuese un péndulo en el plano vertical, y otro, como si estuviese girando en un plano horizontal. Se puede considerar, es una combinación de dos
circulares. Pero para eso necesitáis un poco de imaginación, ¿no? Si no, por supuesto, no hay ningún problema. ¿No queréis imaginación? ¿Queréis memoria? Pues entonces no os queda más remedio que v cuadrado vx, x punto. ¿Cuánto vale x en coordenadas polares esféricas? R. Por seno de tita coseno de phi. Y R, seno de tita, seno de phi. Z, cuidado que estoy tomando tita, midiendo por abajo. Menos R. Por mí, ningún problema. Deriváis con respecto al tiempo. Teniendo en cuenta de que el tiempo está aquí, que está aquí, que está aquí y está aquí, y a correr. ¿No será mejor la imaginación de un ingeniero? La que se exige para una persona, ¿no? La aplicación. Uy, qué física, qué teórico, pero en el momento en el que digo la imaginación, tenéis menos imaginación que un pollo sin cabeza. Cordialmente, lo digo. Y uno dirá, pues sí, efectivamente, Miguel me está diciendo, pues, oye, es como si se estuviese moviendo, ¿no? Una trayectoria circular de esta manera, y superpuesto sobre eso, un movimiento circular visto desde arriba, con un radio R. No, hombre, no, por supuesto que no. Con un radio R seno de tita. Imaginaos que está trazando la pared de un cono. La bolita se está moviendo en una trayectoria circular en un plano horizontal. Es decir, la cuerda traza la pared lateral de un cono. Yo diría, pues sigue una trayectoria circular. ¿De qué radio? R seno de tita. Superpuesto a eso, por eso digo, combinación, tienes el otro movimiento. Es una combinación de ambos movimientos. Y lo curioso es que las velocidades son perpendiculares, la de un movimiento y la del otro movimiento, lo cual me indica que entonces v al cuadrado, puedo el camino difícil, trabajoso, de cálculos, como veréis, al final os salen senos cuadrados más cosenos cuadrados, se van simplificando masivamente las expresiones, esas tan largas que salen. No, porque al derivar cada uno de estos términos, por ejemplo este y este, sí, tendré la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la primero sin derivar por la derivada del segundo. Pero todo eso lo tengo que elevar al cuadrado. Había una pregunta por ahí, me parece, ¿no? ¿No levantabas la mano? Bueno. Pero si uno tiene en cuenta la imaginación, entonces tendré, a ver, ¿cómo sería la velocidad si el movimiento es pendular? Al cuadrado. R cuadrado, tita punto al cuadrado. Pero claro, le estoy superponiendo otro movimiento que es perpendicular, por eso es el cuadrado de uno más el cuadrado de otro, y el otro decía que era de un radio R cuadrado seno cuadrado de tita por la velocidad angular con la que está girando en el plano XY, phi punto al cuadrado. Ahí está. Yo diría que me he ahorrado un huevo de cálculos. Efectivamente, no estáis en primero. Mi apuesta es a que lo hagáis, que sois una panda de vagos, decídselo al ordenador, que os haga las derivadas. Ah, pero si Miguel ya tiene un archivo ahí que lo hace. Por si no os acordabais.
Bueno, tenemos T, tenemos U. Tenemos la U, ¿no?, que habíamos puesto, menos. Eso me da una ecuación. La otra. ¿Qué tal? La otra sería pues vamos a por LZ. Ya que la imaginación la hemos puesto en marcha, no vamos a pararla ahora. ¿Qué es lo que tendríamos aquí? Hombre, pues sería el producto vectorial R por el momento lineal, pero en el momento lineal tengo la velocidad de uno de los movimientos, más tendría el momento angular debido a la velocidad en el otro movimiento, de los dos movimientos circulares. ¿Qué tal? ¿Cuál de ellos tiene una componente Z0 siempre? Fijaos que si esto está subiendo, esto tiene una V así. Ostras, R por MV, si fuese solo esta velocidad, ese es un vector que es horizontal. La componente vertical es 0. Ya, efectivamente. Es decir, que al momento angular de la bolita solo contribuye el movimiento circular en un plano horizontal. Genial. ¿Qué es lo que tendríamos? La distancia. Sí. Se no puede vueltita. Esto nos daría la otra ecuación. Eso si yo quisiese las ecuaciones del movimiento. Una advertencia ahora para caminantes. Si yo lo que quiero, no me preguntan por el tiempo explícitamente, me dicen cómo son las condiciones iniciales, desde qué posición parte la maza a esa que os he mostrado y qué velocidad tiene en el instante inicial, yo sé cuál es la energía cinética en ese instante, la energía potencial en ese instante y la componente vertical del momento angular en ese instante. Por lo tanto, lo puedo relacionar con cualquier otra posición que tenga el cuerpo a lo largo de su movimiento. ¿De acuerdo? Se parece en ese sentido a lo que he hecho en el balón de playa. Siempre. Lo que pasa es que no solo la energía mecánica, sino el momento angular. Bien, paremos ahí un momentito. Péndulo, o sea, no quiero nada más que utilizarlo, estos dos problemas, para que veáis cómo la conservación del momento angular también nos permitiría, en ciertos problemas, llegar a las ecuaciones si seguimos ese camino. Sí. ¿A esa expresión no le faltaría la phi raíz de pi cuadrado? No. Fíjate que cuando tenías la bolita sobre la mesa, ¿cómo era el momento angular? Fíjate, porque eso uno dice, anda, ¿y por qué me lleva eso? Porque precisamente os estaba diciendo que era una combinación de ese movimiento y el pendular.
Y en ese movimiento sobre el plano horizontal, la bolita sobre la mesa, ¿cómo era L? L solo tenía componente Z. Y era m r cuadrado por phi. Pero claro, este r, claro, este r es el radio hacia donde, que es r semántico. ¿Veis? Como lo que yo sé de un problema lo estoy trasladando a otro, ya que la imaginación me está diciendo tienes una combinación de un movimiento como en ese problema más un movimiento como en un péndulo, en un plano vertical, efectivamente. Muy bien. Vale. Volvamos, quizás incida más en este, ya dije que tenía el otro, ¿no? Que en algún momento lo retomaría. Pues este, a lo mejor, no lo sé, porque el tiempo lo tenemos limitado, no lo sé. Bueno, entremos en el tema 3.